camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesús, vine a alabarlo a Él. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Nos hemos congregado en este día para darle honra. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabarle, alabarle, solo a Él.
Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que gobierne sobre toda creación. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Alabadle, adoradle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Y vinimos a alabarle a Dios. Por eso nos hemos congregado todos juntos para alabarle. Así sea por estos medios. Sean bienvenidos todos. Otro domingo donde nos podemos ver, nos podemos reunir en un mismo espíritu, alabar a nuestro Señor y recordar su nombre. Sean bienvenidos. Qué importantes son para nosotros que estén acompañándonos hoy. Sea tu primera vez o estés desde siempre en J. Vargas, es muy importante para nosotros tenerte aquí. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos que eres el único Dios. Porque reconocemos que no hay nadie digno aparte de ti. Porque reconocemos que fuera de ti no hay salvación. Y reconocemos que tu Hijo es el único camino en que podemos encontrar la vida. Y es por eso que te rogamos que hoy nos ayudes a concentrarnos únicamente en ti. Ayúdanos, Padre, porque nos desconcentramos muy fácil y más por estos medios. Podemos ver el celular, entrar a la cocina, bueno. Pero queremos concentrarnos en ti porque tú eres digno de nuestra adoración. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las personas que está hoy acá y te rogamos que podamos tener un gran tiempo de alabanza y adoración. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Pedro, luego de que descendiera el Espíritu Santo a los creyentes hace mucho tiempo, hace unos 2000 años, en el primer siglo, a la primera iglesia, los primeros creyentes, después de que Cristo ascendiera al cielo, estaba Pedro parado frente a una multitud de personas y hace una predicación increíble. Si la quieren leer, está en Hechos 2. Y la conclusión de ese sermón es el siguiente:
Hechos 2, 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es que recordemos quién es Jesús. Recordemos que Jesús es Dios, Dios mismo, el Creador, quien puede sostener en su mano toda la agua de este mundo, que es una cantidad que no podemos imaginar. Ese Dios grande, majestuoso, ese es Jesucristo quien estuvo en la tierra. Por eso quiero que le alabemos por su soberanía, por su majestad y por su supremacía. Porque definitivamente no hay nadie como Él. Alabemos a nuestro Señor Jesús. Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad.
su trono rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arroja coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Y le alabamos por quién es Él y por lo que ha hecho. Ese Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de hombre, se humilló a lo sumo para darnos a ti y a mí vida si creemos en Él. Luego de la siguiente canción, invito a mi amigo Juanda a que nos haga meditar acerca de la obra maravillosa de la cruz. Cantemos acerca de la preciosa obra de Jesucristo. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua
lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos en este tiempo de meditación en la obra de nuestro Señor Jesús, en su sacrificio hecho en favor por nosotros. Quisiera entonces que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 34 de Éxodo. Éxodo capítulo 34, versículo 5, donde vamos a encontrar a nuestro Dios revelándose a Moisés, dándose a conocer, y encontraremos unas verdades en las cuales quiero que meditemos un poco en este tiempo. Dice entonces desde el versículo 5, Éxodo capítulo 34, versículo 5 dice: Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Vamos a parar ahí. El Señor entonces está revelando a Moisés, y quiero que pensemos en las dos verdades que se nos van a presentar acerca del carácter de Dios. La primera verdad es que el Señor es un Dios compasivo y clemente, que es lento para airarse y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Básicamente lo que está diciendo aquí es que el Señor perdona todo tipo de pecado, toda iniquidad, transgresión y pecado. Son palabras similares que tienen un significado similar, y lo que está tratando de hacerse es decir que el Señor perdona todo tipo de pecado, todo tipo de transgresión es perdonada delante del Señor. Esa es la primera verdad acerca del carácter de Dios, un carácter fiel, amoroso, bondadoso, misericordioso, que perdona la maldad. Pero la siguiente verdad que se nos explica o se nos es expuesta
en estos versículos son las que están en la segunda parte del versículo 7. Y que no tendrá por inocente al culpable. Ahora, ¿cómo es que estas dos verdades presentadas en un mismo pasaje pueden ser compatibles hablando de un mismo Dios? ¿Cómo puede Dios ser misericordioso, bondadoso, perdonar el pecado y asimismo no tener por inocente al que es culpable? ¿Cómo es esto posible? Además de eso, si lo vemos desde el punto de vista de David en el Salmo 32, dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión no es contada delante del Señor, que su pecado es cubierto y su transgresión perdonada, que el Señor no inculpa de iniquidad, dice David en el Salmo 32. Ahora, yo pensaba que esto de encubrir, de no tener en cuenta el pecado, la maldad, esto era solamente de jueces injustos, de aquel que no es un juez justo. ¿Ven el punto al que voy? ¿Ven el dilema en el que podemos estar? Dios misericordioso, fiel, bondadoso, que perdona la maldad, pero también es juez justo que no tendrá por inocente al culpable. Aquí hay un dilema grandísimo. Ahora, ¿cómo puede el Señor perdonar nuestro pecado sin violar sus atributos, sin violar su justicia, seguir teniendo por culpable al que es culpable e inocente al que es inocente? ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta está en la cruz. La respuesta está en el sacrificio hecho por Jesús en favor nuestro. Un plan que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, según nos relata Pablo en Efesios capítulo 1, fue un plan preparado desde antes de la fundación del mundo. Pedro nos cuenta que Jesús fue preparado desde antes de la fundación del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo. Luego, el Señor consuma ese plan. Jesús viene a este mundo, muere por nosotros, es sacrificado en favor nuestro hace poco menos de 2000 años. Y entonces, con su sangre que nos limpia y nos lava de todo pecado, somos aceptos delante de Él. En palabras de Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, somos embajadores del Evangelio ahora. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Ven lo asombroso que es la solución de este dilema? Que aparentemente no hay compatibilidad entre un Dios misericordioso, amoroso, bondadoso, que perdona la maldad y que es justo y que no tendrá por inocente al culpable, pero en la cruz el Señor Jesús en su sacrificio hace esto posible. Hace posible que nosotros seamos tenidos por justos delante de Dios. Ahora, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 5, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado y que con su sangre redimió a gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Alabado sea nuestro Señor por su sacrificio que nos hace justos delante de Dios. Y sí, la obra de Jesucristo supera todo. Recordemos la seriedad y el privilegio que es participar de la cena del Señor. Participar de este espacio es un gran privilegio. Sin embargo, si no entiendes bien lo que significa estos símbolos, es mejor que te abstengas de tomarlos. O si de pronto consideras que no estás
en las mejores condiciones delante de Dios para poder participar de este momento que es de suma importancia? También, por favor, abstente de hacerlo. Pero no solo te abstengas, sino trabaja. Si no entiendes bien qué significan estos símbolos, si aún no conoces bien de quién es ese Jesús del que hemos cantado y hablado, inquiétate, pregúntanos, investiga, abre tu Biblia. Intenta ver por qué celebramos eso. Te puedes acercar a nosotros, preguntarnos. Y si de pronto crees que no estás en las mejores condiciones delante de Dios, tal vez por Él o por algo, una dificultad con un hermano, que no pase de esta semana sin que lo resuelvas delante de Dios y delante de los hermanos si es necesario. Pero es que participar de esto es muy serio, pero también muy gratificante. Cuán importante son los símbolos que tenemos acá. Y por eso le pido a Johnny que ore por este tiempo de la cena. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a orar por la cena del Señor. Tengamos siempre en mente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz y que lo honremos a través de ese recuerdo y le demos gracias por lo que Él hizo por nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor, porque lo entregaste todo por nosotros, Padre. No escatimaste en nada, sino entregaste hasta la última gota de sangre para que hoy podamos llamarnos tus hijos, Señor. Te damos la honra, la gloria solo a ti, porque nadie tenía la capacidad de hacer lo que tú hiciste, Padre. Te amamos, te glorificamos y queremos recordarte en esta mañana porque hiciste un sacrificio muy grande y muy poderoso para que nosotros hoy podamos decir que somos tus hijos, Padre. Te doy la honra y la gloria, Señor, y que pensemos en ti con gozo, sabiendo que lo hiciste para que seamos hermanos tuyos e hijos del Padre, Padre. Te doy la honra y la gloria solo a ti, Señor. En tu precioso nombre, amén. Mis hermanos, los invito a los que van a participar de la cena, repartir de los símbolos en su casa o si están solos, tomarlos y tomarnos un minuto para orar y agradecer a nuestro buen Señor por la obra de la cruz. Tomemos del pan que conmemora el cuerpo molido de Cristo y la copa recordando la sangre derramada para nuestro perdón de pecados. Participemos. Y recordamos la obra de Cristo, pero también recordemos que Cristo no se quedó en la cruz. Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó, venció la muerte. La consecuencia de nuestro pecado es la muerte, pero Jesucristo venció la muerte.
La arma más poderosa del enemigo la venció Cristo al resucitar. Recordemos que Cristo murió, pero también Cristo resucitó y por eso en Él tenemos esperanza. Allí va Jesús, camino de la cruz, esta tarde morirá. Quien verá su luz, espinas en su sien, en su rostro sudor, látigo sobre él, en sus huesos dolor. Por ti murió Jesús, el Hijo de Dios. Su sangre toda derramó, solo se quedó. Clavado está Jesús a esa horrible cruz, calmar su sed querrá, nadie escuchará. Doloridas están sus manos y sus pies, en sus ojos amor, llanto en su corazón. Por mí murió Jesús, el Hijo de Dios. Su sangre toda derramó, solo se quedó. Amaneció, el sol salió, 3 mujeres van a ver si aún en su tumba se encuentra él. Amaneció, el sol salió, una sorpresa llevará, porque Jesús resucitó. Por mí resucitó Jesús, el Hijo de Dios. De la muerte nos libró, su tumba vacía dejó. Vamos, vamos hermanos, vamos con él, que la tierra toda nos va a pertenecer. Vamos, vamos hermanos, vamos con él, que por fin libres podremos ser. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. La muerte, ¿dónde está la
resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Gracias sean dadas al Padre, quien nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos. Aleluya, resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Lo que hemos cantado, lo que hemos hablado y lo que conmemoramos por medio de la cena es algo imprescindible, es de magnitudes enormes. No nos acostumbremos al hecho de que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, porque lo que hizo en esa cruz tiene un valor más grande que nuestra vida misma. Y es por eso que en la predicación de Pedro, al escuchar Jesús, ese que murió, es el Señor y Cristo, no tuvo un efecto solamente intelectual como, ves, sí, muy interesante. No, la vida de estos oyentes cambió. Si seguimos en Hechos 2 leyendo, vemos que cambió. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y si leemos, vemos que también tenían una actitud de amor, que vendían sus pertenencias para ayudar a los necesitados. Y su vida, toda su vida, cambió por la gran verdad de Cristo. Y es por eso que nosotros también tenemos la posibilidad de agradecer al Señor, quien hizo el mayor sacrificio y la mayor ofrenda en la cruz. Nosotros también podemos hacerlo. Por eso va a aparecer en pantalla en este momento la cuenta de J. Vargas para que podamos participar en la obra de Cristo. Para que podamos, con nuestra participación económica, ayudar a que sigamos llevando el Evangelio a las personas que están perdidas, que van directo al infierno. También para ayudar a los obreros que dedican toda su vida a la iglesia. Y también ayudar a aquellas familias que en este momento lo necesitan. Entonces, espero que ya hayan tomado pantallazo, le hayan tomado foto a la cuenta para participar en las ofrendas. Pero también recordemos que no solamente las ofrendas económicas es lo que Dios pide. La ofrenda que Dios pide es nuestra vida misma.
Y recordemos que somos iglesia, que por la obra de Cristo somos iglesia. Y somos llamados a mostrar amor, amor entre nosotros, amor a los perdidos, amor entre nosotros también como familias. ¿Qué estamos haciendo para mostrar amor? Si tenemos carga en nuestro corazón, porque definitivamente si lo que hizo en Cristo, en la cruz, nos contrista nuestro corazón a mostrar amor, no debemos quedarnos quietos. ¿Qué estamos haciendo? Recordemos que somos iglesia y que porque nuestro Dios es amor, nosotros también podemos amar. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios. Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres
eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Porque tu Dios es amor, tú puedes amar. Porque Jesús es la luz, tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor. Yo quiero permanecer en ti. Derrama, Jesús, de tu luz en mí. Porque tú eres amor. Porque tu Dios es amor. Tú puedes amar. Porque Jesús es la luz. Tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor. Yo quiero permanecer en ti. Derrama, Jesús, de tu luz en mí. Porque tú eres amor. Porque tú eres amor. Porque tú eres amor. Y también agradecemos a nuestro Señor porque no solo nos permite recordar su obra, no solo nos permite adorarle por su absoluta majestad, no solo nos permite participar en su obra, sino que también nos permite seguir aprendiendo de las grandes maravillas que hay en su palabra. Y es por eso que les pido que oremos por este momento de la enseñanza. Gracias, mi buen Dios. Gracias porque decidiste revelarnos el misterio profundo de tu plan de salvación por medio de tu palabra. Y gracias por darnos ese manual de vida. Permite que si no estamos juiciosos leyendo y estudiando tu palabra, que tengas lo que tengas que hacer en nuestra vida para que pueda cambiar y podamos crecer y esforzarnos más en estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos maestros que nos las pueden guiar en el entendimiento de ella. Y ruego porque uses a mi hermano César esta mañana a ayudarnos a entender más de quién eres tú y de lo que has hecho por nosotros.
anhelamos que nos hables esta mañana. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Buenos días, hermanos. El Señor nos ha mostrado a través de los últimos días en su palabra, no solamente los días domingos, sino también entre semana, la importancia de la oración. Nos ha mostrado la preocupación que Él tiene por nuestro bienestar espiritual, pero también nos ha mostrado el interés que Él tiene por esa relación personal que cada día alimenta más y más a través de su palabra y a través de esos espacios que cada uno de nosotros de forma particular tiene con Él. Yo quiero que hoy abramos nuestras Biblias en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a hablar hoy, vamos a tocar el tema de la oración, mirando la oración de un hombre en especial, un hombre llamado Josafat. Y quiero mirar algunas cosas importantes de esta oración de Josafat, que son muy prácticas y que son muy aplicables a nuestra vida, que nos ayudarán muy seguramente a juntar todos estos beneficios que Dios nos ha mostrado a través de su palabra y convertir nuestra oración en una oración práctica, pensada, tal como lo hemos visto en estos domingos. Y nuestro hermano Jaime Fleming nos tocó algunos aspectos importantes, algunos temas importantes para hacer de nuestra oración una oración con sentido. Y yo quiero mirar una de esas oraciones con sentido que hay en la Biblia, y es la oración de este hombre llamado Josafat. 900 años antes de Cristo, Josafat, un hombre descendiente de la casa de David, un hombre que amaba a Dios profundamente, un hombre que servía a Dios profundamente, se encontraba en una situación complicada. Complicada para cualquier rey, complicada para cualquier nación, complicada para su vida. Una situación en la que seguramente ninguno de nosotros nos hemos encontrado, aunque muchas veces nos hallamos en circunstancias donde parece ser que yo no tengo la solución, parece ser que soy el único que vivo esta experiencia, parece ser que solo me pasa a mí y a nadie más, y que le genera un gran conflicto emocional, una profunda lucha en su corazón. Y quiero leer segunda de Crónicas capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios: y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Cuando dice el capítulo 20, aconteció después de esto, nos habla de eventos que ocurrieron antes. ¿Y cuáles fueron esos eventos que ocurrieron antes? Bueno, Josafat, un hombre que amaba a Dios, convocó a los líderes del pueblo, convocó a los sacerdotes y les dijo: vayan por toda la nación y lleven el mensaje de la palabra, lleven la ley de Jehová, lleven la Torá al pueblo, enséñenle la ley al pueblo, porque el pueblo se ha apartado. Así que eso nos muestra el carácter de este rey, un hombre que quería volver el corazón de la nación, que quería volverle el corazón de aquellos sobre los que tenía una influencia a Dios. Estaba haciendo la obra de Dios, estaba haciendo el trabajo de proclamar, estaba haciendo el trabajo de evangelizar, de llevar las buenas nuevas del Señor. Era un obrero del Señor, no era cualquier rey Josafat. Entonces, ¿qué pasó con él? Bueno, seguramente muy entusiasmado por esta obra, pues uno dice: este es un hombre bendecido profundamente por Dios. Seguramente esas palabras dichas por su padre en los Salmos, donde hablaba de que Él es mi escudo, donde hablaba de que Él es mi fortaleza, que Él es el castillo mío, eran algo que para Josafat era una realidad. Si muchos dirán: bueno, si tú eres tan bueno, si tú eres un creyente, si tú eres un hombre de Dios, pues ¿por qué tienes conflictos? Si sirves a Dios, ¿por qué tienes problemas? Aún el enemigo le dice a uno: ¿de verdad Dios te ama? ¿De verdad Dios se preocupa por ti? ¿De verdad Dios está interesado en ti? Si está interesado en ti, ¿por qué tienes que vivir lo que estás viviendo?
Y desafortunadamente hoy en día, con tanta teología nueva que ha surgido, la teología de la prosperidad, ese tipo de teologías venenosas que solamente te dicen a ti, Dios es un Dios que solamente te puede dar lo bueno y que lo malo no te lo va a dar, pues como que tratan de entrar a la mente de los cristianos y decirles, no, tú no tienes por qué tener problemas. Pero hemos aprendido, mis queridos hermanos y amigos, que definitivamente en la vida todos esos tipos de conflictos los tenemos que enfrentar. No podemos negarnos a la realidad de que hay que enfrentar circunstancias difíciles. Pero las circunstancias difíciles para los creyentes tienen un propósito. Y este capítulo 20 nos mostrará el propósito de Dios de glorificarse en la vida de un hombre y de glorificar su nombre en medio de una crisis profunda. ¿Qué pasó con Josafat? Dice que ocurrió lo siguiente, que los hijos de Moab, los hijos de Amón y algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Seguramente ustedes van a encontrar que esta palabra meunita en su versión aparece de una forma diferente, aparece como amonita, pero no se preocupen, estoy leyendo de la versión de las Américas y seguramente encontrarán alguna diferencia en la lectura. Dice que vinieron estos tres reyes a pelear contra Josafat, esos tres ejércitos vinieron a pelear contra Josafat. Y dice, entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y aquí están en Hazezón Tamar, es decir, en Engadí. ¿Y cuál fue la reacción de Josafat inmediata al saber esta noticia? Dice el versículo 3, y Josafat tuvo miedo. Miremos la situación. Josafat estaba allí solo porque los demás dijeron, mira, el problema es contigo y los reyes vienen contra ti. Los reyes vienen a pelear contra ti. Estos ejércitos vienen a pelear contra ti. Pero no solamente vienen a pelear contra ti. Dice que estaban en un lugar llamado Hazezón Tamar, que es Engadí. ¿Qué tiene de especial este lugar? Bueno, este lugar quedaba a las goteras de Jerusalén, un lugar a 16 kilómetros de Jerusalén, y era un lugar particularmente especial porque en ese mismo lugar se refugió muchos años antes David, el rey, y escapó de la mano de su peor enemigo, Saúl. Saúl estaba buscando a David para matarlo y Dios le permitió a David llegar a Hazezón Tamar, a Engadí, y refugiarse en unas cuevas. Hazezón Tamar realmente es un lugar rocoso, agreste, pero que tiene una característica muy especial. Este lugar es un oasis. Así que tú puedes estar en este lugar agreste, tú puedes estar en este lugar donde podías ocultarte, pero a pesar de ser un desierto, pues tenías la ventaja de tener un oasis. ¿Y qué pasa? Los enemigos de Josafat estaban allí, en un lugar donde él no podía salir a combatirlos, porque donde él hubiera salido a combatirlos sería emboscado, así que sus estrategias personales no iban a servir de nada, sus ejércitos iban a ser fácilmente derrotados, pero además de eso, no podía hacer contra ellos una guerra de desgaste. En otras palabras, no podía sencillamente esperar que a ellos se les acabaran las provisiones para que decidieran al fin rendirse e irse del lugar. ¿Por qué? Porque tenían lo más importante, el suministro más valioso que tenían era el agua. Y era un gran problema para Josafat. Querían derrocarlo. Y no era muy grato el trato que se daba a un rey derrotado. Los amonitas, los hijos de Moab,
no eran propiamente reyes que fueran muy compasivos con aquellos a quienes apresaban. Posiblemente iban contra la vida de Josafat. Iban a tomar venganza de algunas guerras anteriores que habían vivido contra Israel, contra Judá, y que no les había ido muy bien. Entonces, el tiempo era especial para ellos. Ellos querían conquistar a Jerusalén. Ellos querían tomar Judá. No tenían muy buenas intenciones. Y muchas veces nosotros, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, tenemos que enfrentar circunstancias que parece ser que están fortalecidas por las mismas circunstancias que nos rodean. Entonces, tenemos que enfrentar circunstancias donde de pronto tenemos que vivir la escasez, pero la escasez también se le suman los conflictos familiares, pero a los conflictos familiares se le suman los problemas de salud. Y yo he visto casos en que como que todas las cosas se dan, como que todo suma. Tenemos problemas por un lado, por otro, y como que las cosas se agrandan y se dimensionan de una forma en que no podemos manejarlas. Y esa era la situación que estaba viviendo Josafat. Él no esperaba ser invadido, ya habían pasado sus fronteras. Ya el problema no estaba fuera de sus puertas, sino que el problema estaba en su casa y las situaciones estaban junto a él y estaban amenazando su vida. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido amenazados por las dificultades? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido amenazados, mis queridos hermanos, por las circunstancias? ¿Cuántas veces no hemos sentido que la mano del Todopoderoso Dios como que nos ha abandonado, a pesar de que somos hombres que servimos a Dios, que oramos, que buscamos al Señor de todo nuestro corazón? ¿Lo hemos experimentado? Muy seguramente lo hemos experimentado de forma continua. Dice el verso 3 que Josafat tuvo miedo, y el miedo es una reacción natural ante una amenaza. Incluso el cuerpo tiene unas características, o se condiciona al miedo. Nuestra adrenalina sube, nuestro sentido de alerta se pone aún más activo, nuestro corazón late más rápido, nuestro estómago también reacciona de una forma diferente, se prepara para la defensa. Pero el problema del miedo es que generalmente nos lleva a tomar reacciones inmediatas, reacciones que consideramos son urgentes para resolver el conflicto que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios que Josafat tuvo miedo. Pero hay algo importante aquí en esta historia. Dice la palabra de Dios que se dispuso a buscar al Señor. Así que ante el miedo hay reacciones apropiadas, y una reacción inapropiada ante el miedo es hacer lo que se me venga mal, es hacer lo primero que pueda, es buscar resolver la situación de la primera forma que se me ocurra. Josafat pudo haber dicho: convoquen a todo el ejército y vamos a pelear contra ellos. Y como les explicaba, hubiera sido un fracaso total a nivel de el ejército de Israel. Hubiera perdido su ejército. La invasión hubiera sido inminente. Pero también Josafat pudo haber tenido la reacción de huir. Decir: bueno, me voy de aquí, y dejar a todo el mundo tirado. Y como a veces pasa cuando tenemos que enfrentar ciertas circunstancias, meter la cabeza en una cueva, meter la cabeza en un hoyo e ignorar la realidad que nos rodea. Había que enfrentar la situación, pero ¿de qué forma enfrentamos la situación? Y el Señor dice en su palabra que aunque Josafat tuvo miedo, hizo algo importante: se dispuso a buscar
al Señor. Se dispuso a buscar al Señor. ¿Qué es lo que hacemos cuando enfrentamos una crisis? Y aquí es donde es importante nuestra reacción. ¿Qué hago cuando enfrento una crisis? Cuando viene un problema, ¿qué es lo primero que hago? ¿Reniego? ¿Me quejo contra Dios? ¿Busco una solución inmediata? ¿Corro? ¿Huyo de la situación? ¿O dispongo mi corazón a buscar el rostro del Señor? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios: encomienda a Jehová tu camino y Él ordenará tus pensamientos. Cuando enfrentamos una crisis, tenemos un conflicto en nuestros pensamientos. Nos cuesta pensar. Por eso es necesario encomendar a Dios el camino que tenemos que enfrentar. La vida diaria, continua. Necesitamos encomendar a Dios nuestras acciones. Así que, primero, Josafat se dispuso a buscar, se propuso buscar al Señor en medio de la crisis. Dice, y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y aquí me habla de un hombre que utiliza su influencia para decir, busco de Dios, pero quiero que ustedes, que son parte de mi casa, busquen a Dios, busquen al Señor. Una de las cosas que más, en los momentos más difíciles de mi vida, más críticos de mi vida, cuando he tenido que tomar decisiones que son difíciles, si hay algo que hacía con los chiquillos cuando pequeños, era decirles, estamos pasando una situación difícil, por favor reunámonos a orar. Y yo creo que muchas veces nos falta la valentía para decirle a los que están a nuestro alrededor, reunámonos a orar. Tenemos que buscar esa oportunidad, porque la oración no es solamente un acto de pedir auxilio a Dios, sino es un acto de proclamar la grandeza de Dios. Y no solamente proclamarla frente a los ángeles y demonios, sino delante de los hombres, proclamar la grandeza de Dios, en donde le decimos a Dios, Señor, yo y los míos venimos a clamar a ti, venimos a suplicar tu ayuda en medio de la crisis, de la dificultad. Dice que este hombre utilizó su autoridad y proclamó ayuno en todo Judá. Dijo, esto es un asunto serio. Y como asunto serio, buscó el rostro de Dios. Todos los asuntos para Dios son serios. Y en todo asunto debemos buscar el rostro del Señor. Pero miremos la oración de este hombre, Josafat. Dice que se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. ¿Cuántos reyes han hecho esto en la historia? Seguramente David lo hizo. Pero en la historia moderna se conoce un caso de un rey, Jorge VI de Inglaterra. El milagro de Balfour se llamó. Los ejércitos ingleses estaban atrapados en la península de Balfour en Europa y Hitler estaba como a punto de destruir su ejército. Y estaban sin provisiones, no tenían la forma de llegar a Inglaterra a pesar de que no era mucha la distancia. Los
separaba el Canal de la Mancha, y pues definitivamente eran casi 300.000 hombres, o eran más de 300.000 hombres en la península de Balfour esperando ser liberados de la mano de Hitler. Pero algo importante pasó. El rey Jorge VI pidió a Gran Bretaña que oraran por sus soldados. Y el pueblo de Inglaterra, el pueblo de Escocia, de Gales, toda esa Gran Bretaña oraron. ¿Y saben qué pasó? En un momento el mar se puso tan calmo que barcos pesqueros fueron al otro lado, desde Gran Bretaña hasta Europa, y recogían a los soldados, y los soldados pudieron pasar hasta Inglaterra. Pero dos milagros ocurrieron. El primero, nadie se explica por qué Hitler, teniendo toda la autoridad para ordenar la destrucción de los soldados británicos, no tomó esa decisión. Y como segunda medida, nadie se explica cómo uno de los mares más tormentosos del mundo, que es el Canal de la Mancha, estuvo tan calmo en ese tiempo. Bueno, la explicación es una: la oración. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo ese mar tormentoso de nuestras vidas ha sido calmado por la poderosa mano de Dios cuando hemos clamado a Él? Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé, y cosas nuevas que tú no conoces te daré a entender. A veces necesitamos que Dios nos ilumine en nuestra mente para tomar decisiones. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para, en medio de la oscuridad, poder ver la luz que nos guíe a una respuesta, a una solución, a entender sus propósitos. Este hombre, junto con la nación, buscaron a Dios. Y dice la palabra de Dios en este hermoso texto que estamos leyendo, que Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa del Señor delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Y en tu mano hay fuerza y poder, y no hay quien te resista. Estas preguntas retóricas tienen una respuesta en sí mismas. ¿No eres tú Dios en los cielos? Claro que es el Dios en los cielos. Y tal vez nosotros debemos preguntarnos a quién estamos clamando en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra necesidad. Mirar hacia el cielo y decir: Señor, ¿tú eres el Dios en los cielos? No porque lo dudemos, sino porque necesitamos hacer esas preguntas para respondernos a nosotros mismos. Aquel, como dice la palabra de Dios en el libro de Job, que mide, que creó las Pleiades y el Orión, para quien todas las estrellas que están en el universo tienen nombre y son sus ejércitos, es el Dios de los cielos. Es grande, habla de la grandeza de Dios. Así que Josafat estaba hablando de la grandeza del Dios Todopoderoso. Eres Dios grande. ¿Quién puede ser más grande que tú? Y el mismo Señor dice en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, que hay un Dios, que un Dios como Él no lo conoce. El Dios que todo lo sabe. Sencillamente le está diciendo al profeta: no hay nadie como yo. Nadie como yo. Pero hay otra pregunta retórica aquí. ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? ¿Y en tu mano hay fuerza o hay poder y fortaleza? En la versión de Valera Reina dice: hay tal fuerza y poder que no hay quien pueda resistirte. Y sí,
La pregunta no se la hacía Josafat a Dios solamente, se la hacía a sí mismo. El problema de Josafat en ese momento eran las naciones, mis hermanos, las naciones que lo rodeaban. Y le está preguntando a Dios: ¿acaso tú no gobiernas esas naciones? ¿Acaso tú no eres más poderoso que los ejércitos de esas naciones? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Claro que sí. Así que lo primero que quiero que evalúes cuando clamas a Dios y pides por algo específico es que evalúes quién es Dios frente al problema que estás experimentando. Ante la enfermedad, ¿no es el Dios que dice: yo soy Jehová, tu sanador? Ante la escasez, ¿no es el Dios que dice: mío es el oro y mía es la plata? Ante los conflictos, ante las dudas, ante el temor, ¿no es el Dios que dice: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas? Ante el desánimo, ante el cansancio, ¿no es el Dios que dice que yo soy el que doy fuerza al que está cansado, el que esfuerzo al débil, al que multiplico la fuerza del que no tiene ningunas? Ante toda circunstancia adversa, Él es más grande que esa circunstancia y tiene el gobierno sobre las circunstancias. Y algo que es bueno saber es que cuando Dios permite las circunstancias en nuestra vida, independientemente la causa, no se escapa de su mano. Él tiene el control sobre todo aquello que nos agobia. Y esto lo estaba reconociendo Josafat en su oración. Primero, que Dios es un Dios grande, soberano, altísimo, supremo. Segundo, que Dios es un Dios que tiene el control sobre todas las circunstancias y que es más fuerte que cualquier problema que podamos tener. Los espías que fueron a reconocer la tierra prometida tuvieron un problema. Vieron a los gigantes y dijeron: son tan grandes que nosotros éramos simples langostas a sus pies. Sobredimensionaron el problema y no creyeron en Dios. Mientras que los únicos que creyeron, Josué y Caleb, dijeron: no, están en nuestra mano porque Dios nos los ha entregado. A veces sobredimensionamos el problema y no damos el paso de fe, de confiar en Dios. Y bueno, la tierra prometida no la vemos. Seguimos leyendo en este texto hermoso de Crónicas capítulo 20. Dice, versículo 7: ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella y te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viniere mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Es interesante que él hace memoria del Dios que le ha bendecido. Primero, reconoce la grandeza de Dios. Segundo, reconoce la soberanía y el control de Dios, la fuerza de Dios sobre la situación que está viviendo. Pero como tercera medida, hace memoria de las bendiciones de Dios. ¿Dónde estoy? Él es consciente de la realidad suya delante de Dios. Es consciente de que es el rey de una tierra que fue dada por Dios. Y es consciente que eso no lo tiene, o él está en esa tierra, no por la fuerza del pueblo de Israel, y no porque él sea el rey, sino porque Dios le puso ahí.
y porque Dios despojó otras naciones para ponerlo ahí. Y mis queridos hermanos, lo que somos hoy en día es porque Dios nos lo ha dado, independientemente de las circunstancias. Tal vez en los momentos de conflicto, en los momentos de lucha, tendemos a mirar las cosas primero con una dimensión mucho más grande de lo que realmente son, pero también tendemos a reducirnos al mínimo común divisor de nuestras propias vidas. Nos consideramos poco amados por Dios, consideramos que Dios posiblemente no nos está escuchando, consideramos que somos tan poco importantes y que hay otras cosas más importantes para el Señor que no tiene tiempo para mí. Pero aún peor, permitimos que el enemigo saque a relucir todas aquellas cosas que aún el Señor mismo ha perdonado. Y empezamos a volver a llorar sobre agua derramada y a reprochar nuestro pasado, nuestro pecado, nuestras debilidades, y a culparnos, a sentir autocompasión por nosotros mismos. Pero saben, Josafat tenía claro dónde lo había puesto el Señor, y sabía que ese era el lugar que Dios le había dado. Y aquí dice: mire, estamos en una tierra que tú nos diste. Tú nos diste esta tierra. Tú nos diste esta condición, Señor. Así que hemos apreciado cómo este hombre tiene una percepción correcta del Dios que ama, del Dios que busca. Primero, es un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Pero segundo, es un hombre que conoce a Dios profundamente y que está interesado en escuchar a Dios, y que es consciente de que Dios es la autoridad suprema sobre toda circunstancia, sobre todo conflicto, y que Él hace lo que bien le place y permite que pase en su vida lo que bien le place, pero no por eso deja de plantearle el problema que está experimentando. ¿Dios conocía el problema? Claro que Dios conocía el problema, y lo conocía claramente. Dios conocía claramente cada hoyo, cada estrategia, cada arma, cada enemigo suyo. Y algo importante, mi querido hermano, es que Josafat, a pesar de saber que Dios conocía todas las cosas, ora con una franqueza, con una sinceridad, donde muestra de forma clara la situación que está viviendo. Y dice así la palabra del Señor, versículo 10, después de que en el versículo 9 dice: y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás, porque hay una seguridad de que Dios le iba a escuchar y que Dios le podía rescatar. Dice: y ahora he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Algo importante cuando nos acercamos a Dios es ser concretos en nuestra oración. No acercarnos a Dios diciendo: bueno, Señor, tú sabes cuál es mi problema, tú lo sabes, Señor. ¿Para qué te digo si tú lo sabes? Fue concreto Josafat. Josafat sabía claramente que Dios tenía el conocimiento de la situación, pero sin embargo él expresó lo que estaba pasando desde su punto de vista, desde su entendimiento lo expresó. ¿Y por qué es importante esto? Yo siempre he puesto el ejemplo de los amigos. Cuando uno tiene un amigo y habla con él
y tiene la libertad de abrir su corazón a Él y decirle todo lo que le pasa es algo maravilloso. Decirle, me duele esto, me pasa esto, me siento así, no sé qué hacer. Y saber que esa persona está escuchando, lo que está pendiente, aunque no tenga el poder de resolver nada, y aunque uno sea consciente de la incapacidad de que esa persona resuelva algo, da un alivio impresionante al alma. Pero saben, muchas veces nos acercamos a Dios y no hablamos, no revelamos, no abrimos nuestro corazón de esa misma manera. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y nuestros problemas nos generan ansiedad. Y nosotros tenemos que ser francos con Dios y de forma amorosa, considerando su majestad, pero con absoluta franqueza, decirle, me siento así, me pasa esto, me duele así, Señor. Como dice la palabra de Dios, tenemos entrada libremente al trono de su gracia. Tenemos libre entrada, poder llegar y decirle, Señor, me pasa esto. Señor, yo sé que tienes el poder para cambiar estas cosas. Yo sé que tienes el control, la autoridad. Sé, Señor, que tú me has bendecido. Hacer memoria de todo eso bueno que el Señor le ha dado a uno en la vida es valioso en los momentos difíciles. En los momentos de enfermedad, en los momentos de lucha, de escasez. Recordar a ese Dios que en otros momentos te ha sanado, en otros momentos te ha provisto, en otros momentos te ha consolado, en momentos de soledad te ha fortalecido y te ha confortado, en momentos de incertidumbre te ha dado luz, en otros momentos. Y decirle, Señor, este problema es nuevo para mí, o Señor, he vivido esto por mucho tiempo, pero Señor, sé que tú tienes la respuesta. Esta oración de Josafat fue muy práctica. Pero ¿saben qué es la parte interesante de Josafat en esta oración? Estas últimas palabras que leí. En el versículo 12 dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás. En otras palabras, está diciendo, Señor, en medio de la desesperación, el rey fija los ojos en Dios y pide ayuda. ¿No los juzgarás? Es otra pregunta retórica, pero suplicante en medio de la crisis. ¿Acaso Dios no ayudará? Una frase que aparece en la palabra de Dios es la palabra Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Significa esa palabra Ebenezer. Pero hay dos cosas que Josafat reconoce. Josafat reconoce dos cosas importantes. Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y eso es importante, hermano. Entender que hay momentos en que no tenemos la capacidad de enfrentar los problemas. Pero también dice, y no sabemos qué hacer. También es importante entender que nos falta sabiduría para enfrentar los problemas. Es cierto que a través de la experiencia hemos aprendido a enfrentar las dificultades que se nos presentan en la vida, pero hay dificultades, mis queridos hermanos, en las que no tenemos la fuerza ni los recursos para resolverlos y no sabemos qué hacer. Hermanos, el resto de la historia lo dejo en sus manos. Esta es tal vez una de las hechos de salvación más grandes que Dios ha realizado con un rey. Y ustedes pueden leer el resto de la historia de cómo Dios salvó a este rey de una forma gloriosa. Mis queridos hermanos,
Sigamos confiando en el Señor, sigamos creyendo en Él, pero seamos honestos en abrir nuestro corazón a Él. Reconozcamos primero su grandeza, a pesar del problema. Reconozcamos su majestad, su gobierno en medio de toda circunstancia. Reconozcamos que ha sido un Dios que nos ha bendecido y que no dejará de bendecirnos. Pero también reconozcamos que necesitamos su fuerza porque la nuestra no es suficiente y necesitamos su sabiduría porque la nuestra no basta. Que nuestras oraciones sean francas, abiertas, detalladas delante del Señor. Que tomemos en cuenta todo esto que hemos aprendido en estos domingos acerca del tema de la oración. Sentémonos y escuchemos lo que el Señor nos ha hablado en estos días acerca del tema. Reevaluemos y hagamos un ejercicio de reestructurar la oración en nuestra vida y en nuestras familias. Que el Señor les bendiga enormemente. Muchas gracias a mi hermano César por su tiempo y esfuerzo en preparar un mensaje para cada uno de nosotros y que podamos esta semana poner en práctica lo que hoy el Señor nos haya hablado. Y bueno, me voy a hacer un lado porque aquí van a salir los anuncios. Recordemos las reuniones que tenemos entre semana para los jóvenes, para toda la iglesia los miércoles, para las damas los jueves, jóvenes menores también jueves en la tarde, mayores los viernes, el grupo de oración, esos guerreros de oración que se reúnen todos los sábados en la mañana. Y tengamos en cuenta, es muy importante estos espacios, de verdad. Personalmente he sido muy edificado por los espacios que he podido estar. Entonces, tengámoslos en cuenta. Y si tú no estás en este momento en el grupo de WhatsApp de oración, en donde puedes encontrar estos links, te pido que escribas al número que aparece en pantalla que quieres participar en estos espacios para que podamos enviarte los links, ya que, como ves, es por participación en Zoom. Y bueno, hermanos, de verdad es un honor poder estar aquí frente a ustedes y poder juntos haber hecho lo que hicimos, alabar el nombre de nuestro buen Dios. Y ojalá esa obra de Cristo no solamente la recordemos hoy, sino todos los días de nuestra vida. Espero que tengan un excelente domingo y una excelente semana. Un abrazo, hermanos.